Bueno muchachos, espero que se encuentren bien. La idea, les comento, esta es la asignatura de Economía y Negocios, así que les doy la bienvenida cordial a cada uno de ustedes. Yo creo que prontamente ya habrá un momento como por ejemplo para saludarse presencialmente. Les comento un poco que la idea de grabar estas clases está relacionada con no atochar algunas plataformas de comunicación para realizar este aspecto de videollamadas. Seguro ustedes ya han tenido alguna clase a través de la plataforma Teams o a través de Zoom. Y ustedes se han dado cuenta que en ocasiones el audio, algunas cosas comienzan a fallar. No se logra ese proceso de interactividad. De tal manera que lo que vamos a realizar en esta asignatura es grabar la clase, generarla para que ustedes la puedan revisar en cualquier momento y generar también un espacio presencial, donde la función va a ser aclarar las dudas de la clase que yo he subido. Prontamente vamos a avisar en qué momento nos vamos a reunir, así que para que sepan que esa va a ser la dinámica de trabajo que nosotros vamos a llevar en el transcurso de este tiempo. Me presento, mi nombre es Juan Luis Oyarzo, yo soy ingeniero comercial, llevo mucho tiempo trabajando en la universidad, aproximadamente unos 13, 14 años. Soy licenciado en Administración de Empresas, tengo un magíster en Gestión Estratégica, tengo un postítulo también en Educación y uno en Planificación Pública, tengo un máster también en Economía y soy candidato a doctor de Economía de la Universidad Castilla-La Mancha. Mi experiencia profesional está relacionada con distintas jefaturas, tanto del sector público en particular, que en algún momento si tienen alguna inquietud la pueden canalizar efectivamente a través de alguna página como LinkedIn, donde aparece efectivamente todo mi currículum y los lugares donde yo he trabajado. Lo hago eso para no ampliar esta clase. La descripción de la asignatura Economía de Negocios efectivamente es una asignatura lectiva eh, que en particular trata de desarrollar aprendizajes relacionados con el contexto económico. ¿Ah? La economía en tu asignatura es un elemento fundamental que en realidad hay que darle algunas y varias vueltas para poder entender algunos de los procesos a medida que nosotros vamos avanzando. Vas a descubrir que si estás en el área de administración es muy probable que esta no sea la única economía que tengas, sino que en realidad si optas para títulos de ingeniería, vas a ver que en realidad ahí el contexto de las economías son varias, como macroeconomía, como microeconomía, como econometría y una gran cantidad de economías. La descripción de la asignatura, esta es una asignatura que de cierta manera está relacionada en particular en forma presencial. Tenía el contexto de una asistencia mínima, que esa asistencia mínima, muchachos, ya no corre. Ustedes recuerdan y seguro le han mencionado que la asistencia se ha eliminado y en realidad estaba planificada para horas presenciales y horas online. Bien saben que producto del contexto en el cual nosotros nos encontramos, la situación va a estar relacionada con este periodo de tiempo online, tratando de dar lo mejor posible para poder explicar los contenidos que se encuentran. Todo este material lo tienes, por supuesto, disponible en tu ambiente de aprendizaje. De hecho, en el ambiente de aprendizaje aparece todo. Puedes encontrar esta unidad que habla del problema económico, también ya está la unidad 2 del mercado de oferta, la unidad 3 de empresa y globalización. Se encuentra efectivamente todo el material que nosotros vamos a ocupar en esta asignatura, se encuentra disponible para que lo ocupes. También te recuerdo que este material lo realicé yo soy el autor de este material. Este material, en algún momento INACAP a nivel nacional me contrató para realizar este material en las 26 sedes que existen en nuestra universidad. Así que para que sepan en realidad que cualquier duda que tengan, ustedes me la pueden generar efectivamente a mí porque todo el material y todo lo que se encuentra arriba de lo que ustedes pueden ver en su ambiente de aprendizajes es de mi autoría. La descripción de la asignatura está relacionada efectivamente con el contexto de la generación de un porcentaje de asistencia que ya hemos hablado que se elimina. Se hablaba efectivamente el concepto de la puntualidad que tampoco corre en esta asignatura, sino que en realidad yo sí quiero, porque este es un elemento de autogestión, que tú consideres efectivamente que esa autogestión depende de ustedes como alumnos, de tal manera que en ese aspecto es muy importante que trates de ver estas pequeñas clases que yo grabo,
para poder generar parte de cómo tú vas avanzando en el transcurso del tiempo. Trato de que en realidad revises esta clase los primeros días de la semana, estoy hablando lunes o martes, porque más de seguro el jueves o el viernes vamos a generar reuniones y voy a generar por lo general una vez a la semana evaluaciones. Así que para que también lo tengan presente. Por lo pronto no te preocupes porque eso lo voy a avisar con antelación. Pues bien, empecemos entonces con nuestra unidad. Bien te recuerdo entonces que en economía uno de los aspectos fundamentales es el concepto del problema económico como tal. ¿Ah? Este problema económico, como su nombre lo indica, es un conflicto. Cuando nosotros hablamos de problema, no quiere decir que el problema sea un aspecto netamente negativo, sino que cualquier problema es algo que tiene soluciones, como un problema matemático, muchachos. O sea, cuando tú tienes un problema matemático, no quiere decir que el problema sea negativo, sino que tiene la necesidad de encontrar una solución. En este caso, esa solución pasa efectivamente con tratar de identificar esa problemática que existe en la economía y que va a ser esta primera unidad que vamos a tratar en esta clase. En esta clase nosotros vamos a tratar entonces el tema 1. Vamos a dejar el resto de los temas para el transcurso de la semana, para ir avanzando, pero en esta pequeña clase grabada yo voy a hablar exclusivamente sobre la naturaleza de la economía. Pues bien, lo primero es que tú tengas claridad que la economía forma parte de tu vida. Es por eso que el concepto, por supuesto, no nos es indiferente, sino que en realidad a ti te sirve para tomar decisiones. Es como que tú te encontraras en tu casa y tú descubres que día a día tu familia, tú, tus padres, tus tíos, tus hermanos, tú si eres efectivamente jefe de hogar, vas a descubrir que en realidad lo que se realiza es que constantemente tú también tienes esa problemática económica, ¿ya? ¿Qué quiere decir entonces? Que el aprender que existe te va a permitir un poco ampliar esa visión que tienes y tratar de generar, por ejemplo, mejores decisiones al momento que te veas forzado a tomar una decisión. Entonces, yo quería, antes de comenzar, empezar a trabajar con algunas preguntas que están relacionadas con reflexiones. Por ejemplo, ¿el dinero es el camino que nos lleva a la felicidad? ¿Cuál sería tu respuesta al respecto? ¿El ser humano se mueve exclusivamente por sus necesidades? ¿Nuestro bienestar está condicionado por la cantidad de bienes y o servicios que somos capaces de consumir? ¿La pobreza es una característica propia de nuestro sistema económico? ¿En la actualidad existe algún bien o servicio que sea gratuito? Son preguntas que cuando nosotros nos adentramos en esta pregunta, la situación se vuelve también interesante. Porque quiere decir de que en realidad nosotros tenemos que llegar a reflexionar sobre este aspecto. Veamos entonces nuestro tema 1 que está relacionado con la naturaleza de la economía. Hay que tratar de ser bien preciso con el concepto de la naturaleza. Cuando yo hablo de la naturaleza, quiere decir que estoy tratando de ver de dónde proviene la economía, que es uno de los aspectos fundamentales, de dónde nace la economía. En este aspecto y en ese tenor que nosotros estamos trabajando, la economía claramente es una ciencia del pensamiento, ¿cierto? Este concepto de ciencia que yo he marcado también en negrita es un elemento que puede ser cuestionado, porque en realidad se ve en momentos, por ejemplo, como en el cual nosotros estamos viviendo actualmente. El concepto de ciencia siempre es algo que requiere comprobación y que de cierta manera se puede trabajar a través de un laboratorio. Pero la economía, ¿en qué momento tú puedes trabajarlo en un laboratorio? En realidad, si tú te das cuenta, lo que realiza la economía es generar algunos aspectos que me permitan ordenar nuestro entorno desde el punto de vista del dinero, de la inflación, del crecimiento, de la producción, que son elementos fundamentales de la economía. Entonces, nuestra definición también dice que la economía es una ciencia del pensamiento, que estudia la forma como se distribuyen los recursos para producir diversos bienes y servicios. Y aquí se hace una distinción entre bien y servicio. El bien es algo tangible, algo que yo puedo tocar, y el servicio es algo intangible, pero que también forma parte de la economía. Esta creación de bienes y servicios contribuyen a la satisfacción de las necesidades del ser humano. O sea que hay un aspecto que es muy importante
y que hemos detectado dentro de esto. Que quiere decir que tratamos a través de la economía siempre pensar en el bienestar del ser humano. En este aspecto entonces, cuando nosotros hablamos de necesidades, lo primero que tienes que realizar es cuestionar qué significa una necesidad. Una necesidad claramente es una carencia, es algo que te falta, algo que no tienes, ¿cierto? Y que de cierta manera requieres satisfacer a través de un bien y o servicio. Entonces es cosa que te comiences a preguntar, ¿cierto? ¿Cuántas de las cosas que tienes a tu alrededor, por ejemplo, satisfacen necesidades? Si tú te das cuenta, desde el momento que te levantaste el día de hoy, tú has tenido necesidades. Y en estricto rigor estas necesidades han sido satisfechas por el mercado en su gran mayoría. O sea, cuando te levantas, apagas el teléfono y su alarma, ya es una necesidad que está satisfecha a través de un bien y servicio que es un teléfono. Te levantas, te vistes, una nueva necesidad que ha sido satisfecha a través del vestuario. O sea, quiere decir que hay una gran cantidad de necesidades que tú puedes ir viendo que están satisfechas a medida que transcurre tu día. Cuando nosotros analizamos algunas definiciones, existen muchas. John Maynard Keynes dice que es un método, ¿cierto? Engel dice que la economía es una ciencia. Robbins menciona que la economía es una ciencia que se encarga del estudio de las necesidades humanas, pero no sé si te das cuenta, por lo general estos tres autores, que por cierto son muy importantes para la economía, coinciden en el concepto de necesidades y coincide también en que en realidad existen algunos recursos que pueden ser escasos. En el trasfondo de estas definiciones nosotros vemos ese aspecto. Pues bien, cuando nosotros vemos, e independiente de las distintas definiciones que podemos ver y que tú puedes en realidad acudir en cualquiera de los textos que son recomendados en esta sección, en la descripción, en tu descriptor de asignatura, nosotros vemos cómo las sociedades, una sociedad, el grupo humano, utilizan los recursos, que en ocasiones son escasos, para producir bienes y servicios que satisfagan las diferentes necesidades de los individuos. Si te das cuenta, aquí surge un nuevo aspecto, los recursos. Por lo general nosotros entendemos, y una persona que no estudia economía podría entender que un recurso está relacionado exclusivamente con el dinero que tienes. Entonces incluso uno podría decir, oiga, mira, esa persona tiene muy pocos recursos, o esta persona tiene muchos recursos, y uno lo asocia al dinero. Pero los recursos pueden ser de toda índole, de tal manera que, por ejemplo, una panadería tiene recursos también productivos para poder realizar el pan, como por ejemplo, no sé, la harina, ¿cierto? La maquinaria, son recursos que te ayudan, por ejemplo, para poder realizar la labor productiva que tú necesitas. Entonces, la escasez de estos recursos hacen efectivamente que tú tengas un inconveniente en el ámbito de tener suficiente, por ejemplo, recursos para poder comprar y poder satisfacer las necesidades que tú necesitas satisfacer. ¿Cuáles son estos recursos que son escasos? Son muchos, pero en particular son los factores de producción, que estamos hablando de recursos naturales, del trabajo, del capital físico, del capital humano. Son muchos recursos los que en ocasiones te causan esta sensación de escasez. En el aspecto de tu vida cotidiana, también estos recursos son escasos. Si ahora hacemos este paréntesis y lo llevamos al dinero, efectivamente es muy probable que tú tengas múltiples necesidades. Esas múltiples necesidades en nuestro sistema económico son satisfechas a través de la compra de bienes y o servicios. Y digo y o porque puede ser efectivamente bienes o servicios, o los dos juntos, bienes y servicios. De tal manera que a medida que tú tengas mayor cantidad de recursos para poder obtener y poder satisfacer esas necesidades, la economía siente que podría tener y que tú podrías tener un mejor bienestar, un mejor pasar, producto de los recursos que te permiten entonces satisfacer esas necesidades. Entonces, por aquello, tú te puedes dar cuenta que una de las preguntas se podría haber respondida.
Por ejemplo, si volvemos atrás y vemos esta primera pregunta que dice, ¿el dinero es el camino que nos lleva a la felicidad? Eso es falso. El dinero es el medio que puede llevar a la felicidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en realidad lo que tú buscas no es el dinero, sino lo que buscas es satisfacer las necesidades, ¿ya? Que es relativamente distinto, ¿cierto? Si tú te das cuenta, el dinero no te sirve para nada como bien, no es un aspecto útil en tu quehacer, ¿cierto? Sin embargo, los recursos sí lo son. Entonces aquí surge una pregunta clara. O sea, cuando tú vas a cargar, por ejemplo, combustible a una estación de servicio, ¿qué es lo que estás comprando? ¿La benzina o estás satisfaciendo la necesidad de transporte? Claramente estás generando una satisfacción de la necesidad de transporte. Si seguimos con nuestra clase, nosotros entonces describimos claramente que tenemos un problema económico y que se relaciona con dos aspectos, con la escasez y con las múltiples necesidades. Aquí es bueno cuestionarse, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Qué es primero, las necesidades o la escasez? ¿Qué es lo primero? Entonces en este aspecto se vuelve también muy interesante que les dé una vuelta y que sepas efectivamente que las necesidades son una carencia de algo, algo que me falta. Y al parecer siempre falta algo, ¿cierto? Si no te faltara nada, no habría escasez. Pero siempre, por lo general, observas o sientes que tienes alguna carencia, una necesidad que tú tienes que satisfacer a través de la compra de ese bien y o servicio. De hecho, ya te podrías preguntar qué es lo que harías si tú tuvieras, por ejemplo, un mayor poder adquisitivo o tuvieras más dinero. ¿Qué es lo que comprarías? Entonces hay cosas que tú vislumbrarías como una necesidad. ¿Cómo logramos satisfacer nuestras necesidades? Pues bien, las necesidades, como bien hemos trabajado, por lo general se satisfacen a través de bienes y servicios en nuestra economía. Si tú te das cuenta, tengo necesidad de comer, aparece un bien. Tengo necesidad de vestirme, aparece un bien que yo compré a una empresa. Tengo la necesidad de comunicarme, aparece un teléfono celular. Tengo la necesidad de imprimir algún artículo, tengo la compra de una impresora. Tengo la necesidad de escribir algo, aparece un computador. O sea, si te das cuenta, hay una gran cantidad de aspectos que tú has comprado en la empresa. De hecho, te pregunto, ¿cuáles de las cosas que tú tienes ahora alrededor que me estás escuchando has efectivamente comprado a algo que no sea una empresa? La mayoría de las cosas que tú tienes, por lo general, las has comprado a una empresa. Eso muestra la importancia que tiene una empresa dentro de nuestro sistema económico. Y en particular hoy día, que nosotros encontramos entonces que hay un inconveniente dentro de nuestra sociedad, producto de esta pandemia que existe y que te genera entonces un inconveniente desde el punto de vista de satisfacer esas necesidades. Y te das cuenta en realidad que dependemos en gran medida de las empresas, porque de las empresas también dependen nuestros trabajos, dependen también los bienes y servicios que consumimos, hay una gran cantidad de necesidades que están relacionadas con la empresa. Las teorías básicas clasifican las necesidades en primarias y secundarias. O sea, quiere decir que hay para algunos autores necesidades que son fundamentales para existir. Y esas son necesidades primarias. O sea, quiere decir que, por ejemplo, yo tengo necesidad de comer. Esa es una necesidad primaria. Yo tengo una necesidad de dormir, necesidad primaria. Pero también hay necesidades de segundo orden, que son secundarias, y que podrían estar relacionadas tal vez con comprarme un vehículo para poder transportarme, comprar un computador. O sea, si ustedes se dan cuenta, son necesidades que no son exclusivas para que yo pueda existir. Si seguimos entonces analizando parte de nuestro trabajo, nosotros hemos visto de que en realidad podemos clasificar entonces estos bienes o servicios. Aparece en pantalla entonces la clasificación que la puedes ampliar. Voy a tratar de dejarte un link, pero te recomiendo el libro que se llama Economía Básica, una realidad chilena, que es del autor Francisco Mochón.
¿Ah? Por lo general está disponible en la web, así que lo puedes descargar. Aquí se hace una clasificación que es muy parecida a esta, pero en el libro que te acabo de recomendar las clasificaciones son más amplias. Entonces la clasificación de los bienes y servicios pueden ser de acuerdo a su naturaleza. Hay bienes de consumo y bien sabes que hay bienes que son duraderos, que duran en el tiempo, y bienes que no son duraderos, o sea, quiere decir que se extinguen, ¿cierto? Y también hay bienes que están relacionados con el capital, que puede ser el capital físico, quiere decir que es algo que yo necesito en mi empresa, como por ejemplo una maquinaria, que es un capital físico, pero también existe capital humano, que son las personas que trabajan en mi empresa. Y también existen la clasificación de bienes o servicios según su funcionalidad, que pueden ser intermedios, que son materia primas, y finales, que son bienes listos para consumir. Por lo general, tú siempre consumes bienes que son finales, o sea, bienes que están listos para su consumo, no bienes intermedios, a no ser que seas una empresa. Pero, por ejemplo, si seguimos con nuestro ejemplo de una panadería, nosotros damos cuenta que la panadería necesita materia prima, o sea, esos son bienes intermedios. Materia prima como qué, claramente la harina. El aceite, o sea, quiere decir que son bienes que me ayudan a producir otros bienes que van a ser considerados como bienes finales. En resumen, nosotros hemos apreciado que el problema de la economía claramente surge entre las necesidades y la escasez de recursos. Es de esta forma que la decisión sobre la producción de bienes o servicios es fundamental para cualquier país. O sea, los países de forma constante tienen que pensar entre generar una producción de estos bienes y servicios y depende de cómo produzcan, va a ser el funcionamiento entonces de sus economías. Entonces aquí surgen las preguntas que son fundamentales de la economía, que es el qué, el cómo y el para quién voy a producir. ¿Quién se hace esta pregunta? Esta pregunta en nuestro sistema económico se la debe hacer un gobierno. O sea, quiere decir que el Estado en algún momento, a través de su proceso constitucional, detalla efectivamente cuáles van a ser algunas de las normativas que van a poder permitir generar entonces parte de nuestra producción. De qué manera nosotros vamos a lograr nuestro bienestar depende de responder bien a esta pregunta. Avanzo de inmediato a esta siguiente porque aquí aparecen algunas cosas que son importantes de detallar. En el qué producir son decisiones de los consumidores sobre qué comprar. Entonces quiere decir que las empresas buscan tener beneficios, de modo que producirán lo demandado por los consumidores. Aquí hay un aspecto que es importante que yo creo que más adelante cuando veamos otros títulos vamos a tener más claridad. Pero aquí la pregunta en estricto rigor y que la voy a volver a preguntar mucho más adelante, ¿de dónde surgen las empresas? ¿Las empresas surgen por sí solas o surgen por la necesidad de los consumidores? Esa es una pregunta que no está clarificada del todo por parte de muchos autores económicos. La segunda parte, que está relacionada con el cómo voy a producir, habla de la forma que voy a ocupar para producir. Y esto en ocasiones depende de la competencia. Podemos encontrar mercados con una multitud de empresas, ¿cierto? Puede ser un mercado en competencia perfecta, que a propósito lo coloco entre paréntesis porque por lo general el concepto de competencia perfecta que vamos a ver más adelante no existe, ¿ya? Sino que es un supuesto, un escenario que crea la economía. Y también puede existir otros mercados con una o pocas empresas, que sería entonces una competencia imperfecta. Y la última pregunta, ¿para quién producir? Se determina en nuestro sistema económico, porque en este aspecto yo te invito que cuando esto ojalá pase, siempre le digo a mis alumnos que tengan la posibilidad, que aprovechen, que ahorren y que viajen, porque van a descubrir que nuestro sistema económico es distinto al sistema económico que tiene Argentina, es distinto al sistema económico que tiene Perú, es distinto al sistema económico que tiene España, Francia, Alemania, la India, China, Cuba. O sea, quiere decir que si bien comparten algunas similitudes, los sistemas y cómo llevan ese sistema son muy distintos. En nuestro sistema, la forma de para quién voy a producir por lo general se determina por la renta, por la oferta, perdón, y por la demanda. Y aquí es donde la renta, que cuando yo hablo de renta quiere decir que es el ingreso que tiene cada individuo, se vuelve un factor relevante para la toma
de esta decisión. No sé si te das cuenta, esto sería como una especie eh, de juego en el cual claramente tú tienes que tener algo de dinero para poder generar y participar dentro de esa determinación de la oferta y la demanda. Con esto nosotros ya hemos planteado lo primero, que es esta primera clase, y que trata entonces de tratar de generar alguna idea profunda de lo que significa entonces el problema económico. Es muy importante que vayas llevando tus tiempos y que trates de apreciar cada una de estas pequeñas cápsulas que yo voy realizando con respecto a estos temas. Voy a tratar de que estas grabaciones y estas clases online siempre se encuentren disponibles para ustedes y tratar de lanzar más de una en la semana para que nosotros nos vayamos adentrando en nuestros contenidos y no nos atrasemos. Así que les reitero nuevamente la bienvenida a esta asignatura de Economía y Negocios. Para mí es un gusto poder dictarla y espero que prontamente nos volvamos a encontrar. Revisen el Teams porque prontamente también daré algunas instrucciones de cuándo vamos a estar en vivo, ¿cierto? Para poder clarificar efectivamente a través de una videollamada, para clarificar a través de una videollamada cuándo nos vamos a reunir para tratar efectivamente las dudas que pueden existir en el transcurso de estas clases. Que tengas un buen día.